Feliz domingo para todos. Como hemos explicado en otras ocasiones, los evangelios de los domingos llevan en la Iglesia Católica un orden. Están organizados por ciclos. Tenemos el ciclo A, que es de San Mateo, el ciclo B, que es de San Marcos, y el ciclo C, que es de San Lucas. En cuanto al evangelista San Juan, se lee abundantemente en el tiempo litúrgico de Navidad y en el tiempo litúrgico de Pascua. Pero es que además sucede que como el Evangelio de San Marcos es notoriamente más corto que los otros dos sinópticos, es decir, Mateo y Lucas, entonces hay algunos domingos del ciclo B en que escuchamos textos de San Juan. Es lo que sucede precisamente en este domingo. Y el texto que ha escogido la Iglesia para nuestra lectura, alimento, meditación, es el texto de la multiplicación de los panes según San Juan, es decir, en el capítulo 6. Este milagro, que es tan hermoso y que muestra tanto de la providencia de Dios y cómo Dios es capaz de satisfacer nuestras necesidades incluso en las circunstancias más difíciles, este evangelio, pues ha perdido lustre, ha perdido impacto, porque muchos han querido darle una interpretación puramente moral y puramente en términos de ejemplo, como diciendo que lo que Cristo logró no fue multiplicar panes, sino más bien dar un ejemplo de compartir para que la gente compartiera sus alimentos y que vencer el egoísmo pues es una manera de milagro, que ese fue el milagro que sucedió ahí. Bueno, esta manera de pensar realmente contradice radicalmente el texto bíblico. Observemos cómo Cristo les pregunta a ellos en esta recensión, en esta versión que nos presenta San Juan, les pregunta a ellos, ¿con qué compraremos pan para que coman todas estas personas? Es decir, Cristo los está poniendo frente a una situación que podemos llamar imposible. Ahí como que no hay nada que hacer. ¿De dónde vamos a sacar alimento para esta cantidad de gente? Y ahí es donde empieza realmente lo más bello de este milagro. Porque lo que es imposible para los hombres, lo que es un límite para nosotros los seres humanos, no es un límite para Dios. Y tal vez ese es el mensaje más profundo que esto tiene, que lo que nosotros no podemos, aquello que resulta imposible para nosotros, eso en el nombre del Señor, eso con la guía del Señor, con la bendición de Dios, eso sí es posible. Y yo creo que es una enseñanza muy profunda, porque ¿quién de nosotros no se ha enfrentado a una imposibilidad de muchas maneras? A veces por la enfermedad, a veces por temas anímicos muy serios, a veces por problemas laborales, a veces es el cansancio que experimentamos, el odio que se apodera de nuestro corazón o un vicio del que no logramos desprendernos. Y es muy hermoso saber que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros demos lo que podemos dar. En nosotros no está toda la solución. Cristo, repito, los enfrenta a su propio límite, los enfrenta a su imposibilidad y ellos se dan cuenta que no pueden, que realmente no pueden. Pero a la vez que descubren que no pueden, descubren que hay algo que pueden aportar. Aunque no tienen la solución, sí tienen algo para dar. Y ese algo que ellos aportan, que parece tan pequeñito, que es minúsculo delante del tamaño del problema, eso que ellos toman es lo que Cristo bendice, es lo que Cristo multiplica. O sea que la primera parte de la enseñanza es, lo que es imposible para ti, no necesariamente es imposible para Dios. No queremos decir que Cristo tiene que multiplicar siempre y tiene que hacer siempre las cosas como a nosotros nos gustaría. Pero muchas veces podremos experimentar que eso que ya era un límite absoluto para nosotros, no es un límite para Dios. Dios todavía tiene mucho que decir. Más allá de nuestros límites, Dios tiene mucho que decir. Y esto es realmente muy hermoso. En segundo lugar,
que nuestra actitud frente a nuestras necesidades no debe ser simplemente pasiva. Es decir, ellos, los que reciben el milagro, no son espectadores pasivos, sino que ellos aportan lo que pueden. Aportan, ellos dan lo que pueden. Es poco, pero están dando lo que pueden. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, si estamos luchando contra un determinado vicio, si estamos en una situación desesperada laboralmente, tú no dejes de hacer lo que tú puedes. No dejes de dar ese paso. No dejes de aportar lo tuyo. Tus 5 panes y tus 2 peces, no dejes de hacerlo. Pon eso en las manos de Jesús. Pon tu esfuerzo, pon tu búsqueda, pon tu sueño en las manos de Jesús. Es en esas manos, es en el poder de su bendición, que lo que era pequeño puede volverse grande, puede crecer con abundancia y puede llegar a convertirse en una auténtica solución. Entonces, primero, lo que es imposible para mí no es imposible para Dios. Segundo, no somos observadores pasivos, sino que aportamos lo que podemos. Y tercero, observa lo que dice Jesús. El hecho de que haya mucho no es para desperdiciar. No es para desperdiciar. Hay que recoger las sobras. Hay que recoger todo ese alimento. ¿Por qué hay que recogerlo? Si Cristo podría seguir multiplicando más panes y más peces, ¿por qué hay que recogerlo? Porque es que la abundancia no debe llevarte al desperdicio. Además, el recoger esos alimentos seguramente hace que otros puedan alimentarse. Dicho de otra manera, cuando tengas gran necesidad, no se te olvide que Dios puede satisfacer esa necesidad. Pero cuando tengas abundancia, no se te olvide que lo que has recibido no es solo para ti. Esas canastas, ¿te has preguntado? Esas canastas de panes y de peces, ¿para qué? Pues muy seguramente para llevarle a otras personas que necesitan. En la necesidad, no te desesperes, y en la abundancia, aprende a compartir. Y el mismo Cristo que en tu necesidad te rescata, en tu abundancia te manda que compartas. Ese sí es el verdadero compartir. No le robemos este milagro a Cristo. No nos dejemos engañar por los que pretenden quitarle este milagro al Señor. No. El milagro, por supuesto que sucedió ese y muchos más, porque el poder de Dios es inmenso. Pero después de sucedido el milagro, cuando ya se consolida una abundancia, que la abundancia no te vuelva ni derrochador ni egoísta. Esa abundancia es para compartir con muchos más. Repito la frase, que la abundancia no te lleve a la desesperación, que la necesidad no te lleve a la desesperación, ni la abundancia te lleve al desperdicio. El Señor te bendiga. Qué mensaje tan bello el que nos regala este domingo.